Los protagonistas del acontecer regional en Mesa de Noticias. Hoy se desarrolla un hito muy importante para la descentralización, que es algo que se busca muchísimo desde varias regiones, es la cumbre de las regiones, y aprovechamos esa instancia para traer, se va a notar al tiro el favoritismo, al gobernador de Ñuble. Nos escuchamos en Ñuble también, siempre estamos preocupados, y hace rato que queríamos tenerlo acá en el estudio para conversar varios temas. Recuerden que nos escuchamos en el 92.9 allá en la región de Ñuble completa. ¿Cómo está, gobernador? Óscar Crisóstomo está con nosotros. Buenos días, gobernador. Muy Gracias buenos días. por venir. Feliz de estar presencialmente esta vez con ustedes. Aprovechamos. ¿Se da cuenta cómo aprovechamos todas las oportunidades? Todas las oportunidades. No hay que perder ninguna. Ninguna. Así que estamos muy contentos. Se vino tempranito, por supuesto, también en algunos minutos va a comenzar esta instancia, gobernador, y preguntarle, porque usted, este es su segundo periodo y ya se hicieron instancias durante el primer mandato de los gobernadores, instancias para poder empujar esto. Quizás no se avanzó como se quiso en una primera instancia, pero aquí vamos de nuevo. Aquí vamos de nuevo. Y hay que seguirlo intentando siempre, hay que seguir empujando, corriendo el cerco. Esta instancia la tuvimos hace casi 4 años atrás también con todos los presidenciales en su oportunidad. Cada uno presentó su programa enfocado en la descentralización. Algo avanzamos, no lo que esperábamos, pero algo se avanzó. Y ahora estamos también, yo diría sí, con una diferencia. Yo creo que hay más madurez de parte de los gobiernos regionales para poder enfrentar finalmente las discusiones que se dan con el nivel central. Por lo tanto, la conversación y la discusión que se va a dar hoy con 3 de los presidenciales creo que tiene un tono distinto a lo que teníamos hace 4 años atrás, que había como un ambiente diferente, de instalación, de mucha alegría. Había más expectativa, quizás también, más esperanza, había un positivismo respecto al tema. Había un positivismo, sí. Había desconocimiento de parte de la ciudadanía, de cuál era el rol, la función. Entonces, de parte de las instituciones también, no se conocía muy bien el marco legal que nos iba a regir. Han pasado ya 4 años, creo que eso ya es parte de la maduración, por lo tanto la conversación creo que va a ser muy distinta el día de hoy, y las expectativas caustas, porque también sabemos que una cosa es lo que se dice en campaña y otra cosa es lo que se hace después de la realidad. Nos quedó claro. Sí. Y gobernador también, usted decía, con 3 presidenciables, ¿por qué no se invitó a todos quienes hoy día están en una pre-campaña? Porque oficialmente no tenemos como inscrito, el plazo termina el 18 de agosto, pero se invitó solo a 3 que hoy día están en carrera presidencial, pero no son todos los que están en este proceso. Yo te diría que van esto va paso a paso, ¿no? Son los 3 candidatos que seguro ya van a estar en la papeleta, también reúnen ciertas características, en fin, yo creo que ahí, ahora, esto es dinámico, nos quedan como 4 meses, este es el primer encuentro que tenemos, la vez anterior tuvimos entre medio 2 o 3 también con los candidatos, tanto bilaterales como en foro, así que yo diría que esto está recién comenzando, ya recién se están viendo las candidaturas que van a enfrentar y que van a estar inscritas en los próximos meses. O sea que la idea es que después sí tener a otros candidatos. Siempre la vez anterior lo tuvimos la posibilidad de tener o en foro o bilaterales con los candidatos, ya sea que nosotros les pedíamos o los candidatos nos pedían conversar, porque bueno, esto es mutuo, ¿no? Nos interesa saber lo que están pensando ellos y también a ellos les interesa saber lo que pensamos nosotros en términos del proceso de descentralización que se tiene que vivir. Gobernador, usted hablaba, nuestras expectativas están bastante más moderadas que quizás en el encuentro donde vino el presidenciable Boric también a hacer varias promesas, y que nos volvemos a situar en este 2025. La diversidad de necesidades en las regiones es abismante. Los gobiernos regionales del norte no tienen las mismas o los aquejan los mismos problemas o expectativas que los del sur. En su caso, ¿qué esperaría en un conjunto que se fuera avanzando? En algún momento Gabriel Boric, cuando vino al primer encuentro del Cumbre de las Regiones, él decía, bueno, es importante ir avanzando, quizás viendo qué pasa con la figura del delegado presidencial. Finalmente eso quedó en nada y vamos a pasar a una segunda administración. Desde su perspectiva, ¿qué sería el punto común de los gobiernos regionales como para que se fuera avanzando justamente en temas de descentralización? Sí, yo te diría que menos es más en esto, ¿ya? ¿Y qué quiere decir esto? Yo creo que son 3 las cosas que uno debería avanzar en los próximos 4 años con este nuevo gobierno central. Que es un tiempo corto también. Es corto pero realizable. Primero, en el ámbito administrativo yo te diría que deberíamos avanzar hacia la consolidación del traspaso de servicios a los gobiernos regionales o que los gobiernos regionales pudieran tener servicios.
Me explico, Senatur no existe hoy si no fuera por los fondos que le traspasamos todos los gobiernos regionales, por lo tanto es una institucionalidad que no tiene sentido si es que sigue direccionado a nivel nacional y no regional. Puede pasar lo mismo con ProChile, o sea, una cadena de instituciones asociada a la economía. Eso yo te diría que es como una de las cosas importantes. Lo segundo, y que yo creo que es lo más relevante, es poder tener cierta capacidad de autonomía en términos de los recursos, que es lo mismo que tienen los municipios actualmente. Ahí hay que hacer una reforma constitucional que le permita a los gobiernos regionales finalmente tener el marco presupuestario aprobado sin que exista la posibilidad de que el nivel central te los pueda tocar. Porque hoy tuvimos un recorte presupuestario del 8% en general a todos los gobiernos regionales, afecta a la ejecución de los distintos programas, proyectos que tenemos, por lo tanto yo creo que ahí tenemos que tener una protección al igual que los municipios. Los municipios cuando no se gastan todo su patrimonio durante el año, lo traspasan para el año siguiente porque hay proyectos que uno sabe que van a gastar más y que uno necesita proyectar, como en la casa, uno empieza a ahorrar, ¿no es cierto?, cuando quiere hacer una gran inversión. Bueno, eso no lo pueden hacer los gobiernos regionales, sí los municipios, por lo tanto yo diría que es la segunda tarea. Y lo tercero, en lo político, yo creo que la figura del delegado, siento yo que a esta altura no tiene hoy mucho parangón en términos de lo que pudo haber sido. Yo creo que además el gobierno se equivoca cuando arma esta figura al Ceremi de seguridad, le quita hoy relevancia al delegado. Yo creo que hoy los delegados no tienen ninguna relevancia en términos de lo que puede ser. Yo era de la idea de que la materia de seguridad tuvieran fuertemente ligada al delegado y esa fuera su principal tarea. Hoy no la veo. Entonces yo diría que son tres. La administrativa en términos de descentralizar y traspaso de servicios o creación de servicios. Lo segundo, autonomía financiera, al igual que los municipios. Y lo político, ver esta dicotomía que existe con los delegados. Sí. Ahí, gobernador, también usted habla de la autonomía financiera, pero los gobiernos regionales se vieron muy marcados por el tema del caso convenios, que sí, si bien claro. hoy día no está en su momento más álgido, pero en algún momento muchas fueron las voces de parlamentarios que decían, entonces no les podemos dar más atribuciones, porque la verdad es que estas personas no saben cómo básicamente distribuir bien sus recursos o utilizarlos bien, y en realidad deberíamos retroceder en atribuciones e incluso en temas económicos. ¿Cómo ve ahora el pie para poder en el fondo pedir esta autonomía económica, dado que obviamente el caso convenio afectó de manera transversal también el traspaso además de atribuciones? No, el caso convenio es un caso complicado, pero recordemos que no se inicia en los gobiernos regionales. Esto se inicia en los servicios. Pero los golpea más fuertes también. Porque yo creo que hubo un aprovechamiento político en eso. ¿Ya? Hubo un aprovechamiento político de todos, ¿ya? Del Parlamento, del Ejecutivo, al verse agobiado con esta situación que había sido aprobado por el Parlamento, que había sido utilizado por el nivel central en la administración anterior y en la actual. Hoy no encontraron nada mejor que una institucionalidad que estaban haciendo, que estaba recién caminando, cargarle la mochila. Nosotros tenemos responsabilidad, por supuesto, ¿ya? Pero eso lo verá la justicia. ¿Ya? Porque hoy ahí se dice mucho, pero esperemos lo que dice la justicia al final del día. Pero esto se origina y ha escalado en los servicios públicos. Por lo tanto, creo que aquí no hay que mezclar, porque finalmente después hicieron una ley de presupuesto el año 2023 que impidió ejecución presupuestaria. ¿Ya? Y después está todo el Parlamento diciendo, pero los gobiernos regionales no tienen capacidad de ejecutar. Hicieron un ensamble de cosas que era imposible ejecutar y después nos andaban pidiendo a nosotros que ejecutáramos cosas y le decían, no lo puedo hacer, pues usted hizo una ley con tantas restricciones que no lo puedo hacer, pues hágase responsable y explíquele a los alcaldes, explíquele a los dirigentes y explíquele a la ciudadanía por qué no podemos construir, porque a usted se le ocurrió, porque pasamos de 0 a 100 en la ley de presupuesto, tantas restricciones. Bueno, tuvieron que deshacer eso, ya, porque en realidad fue un aprovechamiento que se hizo sin ninguna lógica administrativa, sino que para la pantalla, creo yo. Y volvimos este año a tener cierta calma, por lo tanto creo que todos hemos aprendido el proceso. El nivel central, el Parlamento, los gobiernos regionales, la ciudadanía, todo. Bueno, yo creo que estamos en un momento en el cual tenemos que avanzar. ¿Ya? Esto no quiere decir con los controles. Nosotros tenemos muchos controles. La ley de renta regional que nosotros mismos propusimos es la que tiene mayores controles, mucho más allá de lo que tiene el nivel central, o sea, un nivel altísimo de control para la gestión. Todavía está ahí en el Parlamento.
puede estar en el Parlamento. Eso justamente le iba a mencionar, gobernador. Estamos con el gobernador Óscar Crisóstomo, el gobernador de Ñuble, viene a la Cumbre de las Regiones, así que aprovechó de venir a dar una vuelta aquí a Radio El Conquistador. Pero también quería estar con usted presencialmente. Digámoslo. Eran tantas las conexiones vía online que era momento de vernos presencial. Gobernador, ese era uno de los temores cuando se creó esta nueva institucionalidad de los gobiernos regionales, de que pasara algo parecido al Consejo Regional, que en el fondo no se avanzara en poder modificar alguna legislación, en darle más atribuciones, cosa que tampoco ha avanzado en el caso de ese organismo. ¿Hacia dónde usted cree que hoy día, y estando en un proceso político que siempre hay bastantes promesas, va a cambiar el Parlamento ya para el próximo año? ¿Qué tipo de ajuste se le debería hacer a la institucionalidad de los gobiernos regionales? ¿Qué según ustedes es lo más urgente o lo que se debería trabajar ya desde 2026? Lo más urgente, primero, yo creo que una ley de elección de gobernadores regionales se demoró tanto tiempo porque todos sabíamos la tensión que se iba a generar. Porque finalmente se generaba una nueva institucionalidad administrativa y política muy potente. Los gobiernos regionales son instituciones muy potentes que iban a tensionar el nivel central y que iban a tensionar también la relación parlamentaria. Yo creo que eso se sabía desde un principio y nosotros lo teníamos completamente claro. Por lo tanto, a nosotros no nos sorprende cuando escala cualquier caso y hay un ataque concertado hacia los gobiernos regionales. Eso es lo primero que quiero decir. Lo segundo es que los gobiernos regionales estamos moviendo la brújula en las regiones, o sea, estamos empujando finalmente hacia donde uno se quiere dirigir para poder avanzar y progresar. En el caso de la región de Ñuble, por ejemplo, nosotros hicimos una apuesta hace 4 años atrás, que era la apuesta hacia el turismo, ¿ya? Una fuerte, bueno, a ti te encantan las trancas, ¿no es cierto? Tenemos ahí un sello. Tenemos un sello. Y los últimos datos muestran que ya el turismo está generando el 5% del PIB, algo que no existe. Es harto para una región que no tenía. Hoy tenemos el principal centro invernal de Chile, en fin. Y así hemos ido creciendo porque generamos empleo y generamos desarrollo. Eso el nivel central no lo había visto nunca. La Nevado de Chillán no se conocía en Santiago. En fin, ahora en toda gira internacional está Las Trancas y Nevado como uno de los principales sellos de invierno de Chile, ¿ya? Pero eso, si es que hubiéramos seguido la misma escalada que teníamos, siempre se hubieran concentrado, no sé, en Farellones, Colorado, etcétera, que es lo regular, que también es muy bonito, pero no tiene las mismas características que tiene el Valle de Las Trancas. Por lo tanto, los gobiernos regionales sí ya estamos generando un cambio en la brújula de nuestras regiones en ese marco. Y lo tercero, yo te diría que lo fundamental que yo diría es la reforma constitucional para que los gobiernos regionales, como institucionalidad, tengan la capacidad de poder dirigir sus finanzas. O sea, yo sigo en este punto porque fíjate tú que hoy estamos atravesando un periodo, los gobiernos regionales, en el cual varios de nuestros programas, nuestros proyectos, hemos tenido que hacerlos más lentos para no generar la ejecución presupuestaria total y traspasarla al 2026, porque un 8% es mucho que te recorten, ¿ya? Es mucho. Creo yo además que es poco eficiente este ejercicio presupuestario, que tú tienes solamente gasto durante un año y no puedes traspasar gastos para el próximo año como un ahorro para el próximo año cuando tú tienes proyectos grandes que quieres echarlo a andar. Por lo tanto, hasta por eficiencia presupuestaria uno debería tener ahí. Así que yo te diría que ese es el principal centro de discusión que tenemos que tener y que debería ir de la mano con el proyecto de ley de regiones más fuerte, porque aparte de ciertas condiciones tributarias que se dan, sea un nivel de control que yo creo que es muy moderno y le hace muy bien a la institucionalidad del gobierno regional y desde los gobiernos regionales que después esa experiencia se pueda trasladar a los distintos servicios públicos, ¿ya? Entonces tiene una doble mirada que es muy pertinente. Yo esperaría que el Parlamento pueda avanzar en eso y que pueda avanzar en el proyecto de ley de prevención del delito. Yo creo que son dos cosas que podría sacar rápidamente el Parlamento con voluntad. Ahí, gobernador, quizás explicarle, a lo mejor nuestros auditores no necesariamente tienen el detalle de cómo funciona el tema presupuestario, porque acá se define en el fondo cada gobierno regional, pero también es en base a lo que se gastó el año anterior. Sí. Entonces, mientras más se gasta, uno puede tirar también como el tejo un poco más basado. Hay que ir a Santiago después a defender una comitiva, entonces también, y en el fondo siempre, además de lo que se pide, siempre se establece mucho menos. O sea, igual es una dinámica un poco complicada que se hace cada
año finalmente para poder establecer el presupuesto del gobierno regional. Y usted también decía algo claro, a veces traspasar muchos finalmente proyectos, iniciativas, no necesariamente se concretan de uno para otro, por lo tanto a veces el financiamiento van quedando estos proyectos de arrastre que finalmente se aprueban en el Consejo, pero finalmente no tienen necesariamente el año siguiente los recursos para concretarse. O sea, es una dinámica igual complicada la que cada año se tiene que repetir. Efectivamente, y es bien burocrática, porque al final es casi mentirosa este proceso. Entonces, por eso uno dice, tengamos la capacidad que tienen los municipios. ¿Qué es lo que hace un municipio? Cuando sabe que el año siguiente va a tener un proyecto, un programa de envergadura, se ajusta el año entero como una en la casa, no se ajusta para poder ahorrar y traspasarlo al próximo año y de esa manera echar a andar proyectos que son bien emblemáticos y con mucha fuerza. Bueno, aquí yo creo que debería pasar lo mismo y además impide que el gobierno central te dé un zarpazo de la noche a la mañana y que te quite el recurso como ya pasó en el presente año. Y el ejercicio de negociación presupuestaria también es bien dura. Es muy duro el ejercicio. Nosotros ya estamos, ya partimos con la discusión presupuestaria. Ahora nosotros nos presentamos con excelentes credenciales este año porque somos la región que lleva la mejor ejecución presupuestaria, una ejecución súper ordenada que hemos tenido en base a la experiencia, a métodos también que hemos incorporado al gobierno regional para la buena ejecución de los servicios, en fin. Entonces vamos en un pie muy diferente, pero ha sido complejo con este recorte presupuestario que tenemos. Gobernador, pasemos, porque el tiempo se nos está yendo muy rápido. Pero yo me puedo quedar toda la mañana. Pero toda la mañana. ¿Y la cumbre de las regiones? No. Va a estar más entretenido acá. No, mentira, no nos vaya a estar escuchando ahí el gobernador Yacaman. Ya son 7 años de Ñuble Región y partimos bastante con dificultades, siendo una de las regiones que presentaba índices de pobreza importantes, pero hoy día pareciera que va encauzado, no sin esfuerzo, porque usted mencionaba el tema del turismo, el tema del sector cordillerano, pero eso no ha sido de la noche a la mañana. Hay muchas personas trabajando, los mismos emprendedores, personas que se dedican al sector turismo, se asocian, trabajan, no es menor, no solamente en esa zona, sino que también en el Valle del Itata. Es mucha la asociación que se ha realizado. Hoy día hay anuncios de empresas que se van a instalar en Ñuble, pero también ha sido un costo de harto trabajo, harta conversación. ¿En qué punto está hoy día Ñuble? ¿Es una de las regiones que todavía sigue con índices muy malos de pobreza? Mira, lo que pasa es que coloquemos la escala de pobreza en Chile, ¿no? Claro. Que somos el país de Sudamérica que tiene los menores índices de pobreza. Y hay una pobreza que está asociada a los ingresos y hay una pobreza multidimensional. En la pobreza, los ingresos efectivamente Ñuble siempre ha sido así, ¿ya? Porque el costo de vida es más barato, en fin, tiene los menores índices en términos de escala de presupuesto. En la pobreza multidimensional, que son 5 indicadores, salud, educación, en fin, escalamos y hoy estamos en la media. O sea, nos mandamos un salto entre años que se notó que pasamos de ser provincia a ser región. Yo me quedo con ese último segundo dato, ¿no? Que es más integrador en términos de eso. Por lo tanto, creo que la región de Ñuble está de un menos subiendo. O sea, es imposible que uno retroceda, ¿no? en esto y va avanzando, uno lo ve en distintos indicadores. Tenemos cosas que son núcleos sistemáticos de complejidad. Para nosotros el empleo es una complejidad y siempre Ñuble ha sido una complejidad por la estructura finalmente de la economía que tenemos. Por eso la apuesta por el turismo para nosotros era importante y sigue siendo importante porque permite abrir otro campo ya de empleabilidad, de desarrollo y no solamente estar enfocado entre la agricultura y la celulosa, que es lo que nos ocurre actualmente. Tenemos que abrir un campo ahí de otro tipo de economía que ha ido de menos a más y ha sido una buena apuesta. Pero la región de Ñuble es una buena región para vivir, con bajísimo índice de delincuencia, muy, muy bajo, está como Aysén y Magallanes, a ese nivel. Entonces hay una calidad de vida efectivamente que es impagable. No tiene campamento, nosotros eliminamos este último año todos los campamentos que teníamos, entonces eso nunca te va a salir en los indicadores de pobreza, ¿no? Pero cuando uno recorre la región ya no ves campamento, ya hemos entregado 8.500 viviendas en los últimos 3 años, nosotros esperamos llegar a las 10.000 a mitad del próximo año, por lo tanto la presión también en términos de déficit habitacional ha disminuido. Uno va a los comités, los comités de vivienda son mucha gente joven, ya no hay gente adulta porque todos los comités antiguos les compramos terreno y nos pusimos a construir. Estamos construyendo la Teletón, tenemos medicina, un centro de investigación, en fin. O sea, y en todas las comunas estamos haciendo algo.
En todas las comunas estamos haciendo algo. Sí, me hubiera gustado más apoyo del nivel central en este proceso, porque creo que ahí el nivel central, que ahora tiene de hecho varios proyectos que debería echar a andar, hubiera contribuido, y todavía tiene el proceso, todavía tiene tiempo para poder hacer una contribución, porque el tema de empleo, por ejemplo, es algo nacional que nos está golpeando, y siempre golpea bien fuerte a nuestra región, la Araucanía y en el norte, pero algo que tenemos que seguir trabajando, y ahí estamos con distintos planes para poder empujar. Pero estos son ciclos económicos que no solamente tienen que ver con una región, sino que tienen que ver con el país. El gobernador de la región de Ñuble, Óscar Crisóstomo, que nos ha venido a visitar acá a Mesa de Noticias y que por supuesto nos ha hecho la antesala de la Cumbre de las Regiones y por supuesto contar de primera mano lo que está ocurriendo en la región de Ñuble, siempre pensando en nuestra región vecina. Siempre, hermana totalmente. Oye, el día 12 de agosto además vamos a tener en conjunto un encuentro con la Reserva de la Biosfera. Ustedes saben que una reserva maravillosa, que tenemos que cuidarla, tenemos que darle gobernanza. Así que hemos trabajado todos estos meses porque vamos a empujar una nueva institucionalidad que permita proteger estos 70.000 hectáreas que tenemos, de más de 350.000 hectáreas que hay. 70.000 estaba pensando en la Reserva Ñuble, que esperamos que este año pase a ser Parque Ñuble. Por lo tanto, ahí también vamos a tener un punto de encuentro. Yo siento que la región de Ñuble, Biobío, está unida y no puede... Yo siento que se hizo tan mal el proceso inicial ya de traspaso de la región de Ñuble. Sí, es que generó ciertas tensiones que Unas quizás tensiones eran innecesarias. Que fueron innecesarias, que como que nos separaron, ¿no? Lo que hemos hecho, lo que hicimos con Rodrigo y ahora lo que estamos haciendo con Sergio, es tratar de unir finalmente con vocaciones que se complementan, con generosidad también. Nosotros decimos, nosotros no vamos a tener puerto, pero sí queremos tener puerto seco, ¿ya? Y el puerto seco, logístico, que le ayuda a los puertos de Biobío. Bueno, ahí tenemos que complementarnos, porque nos vamos a ayudar muchísimo. Yo creo que ambas regiones además están estratégicamente bien ubicadas y nos une un desarrollo que va a ser mutuo para todos nuestros habitantes. Ñuble crece en agricultura y salen por los puertos de Biobío. O sea, eso es lo que esperamos. Es el win-win. Eso es el win-win. Sí, oiga, y ese corredor es muy importante porque por ahí están los huemules, por ahí pasan los huemules, muy importante ahí lo que se está haciendo en esa zona. Oye, el gobernador Óscar Crisóstomo, ustedes lo han escuchado acá en nuestra mesa de noticias, no solo para la región de Ñuble, sino que también para Biobío y parte de la Araucanía. Que tenga una muy buena jornada. Sabemos que es extensa, pero ojalá que muy productiva. Sí, que les vaya bien, que saquen buenos entretenida ahí. También, nos vamos a entretener Sí. Ojalá que ahí los precandidatos y una candidata que ya está lista para la papeleta pueda entregar buenas propuestas ahí para las regiones.